médica sospechosa de que su esposo la estaba engañando, decide instalar una cámara oculta en la habitación, sin imaginar que lo que estaba a punto de descubrir la dejaría profundamente impactada de manera aterradora. Andrea, una médica psiquiatra dedicada de 54 años, enfrentaba otro día agotador de trabajo en una clínica psiquiátrica de renombre. Su rutina, siempre intensa y llena de desafíos, estaba impulsada por el deseo de ayudar a sus pacientes a entender las complejidades de sus mentes. Esa noche en particular, se quedó trabajando hasta tarde, discutiendo casos complicados con sus colegas y terminando informes atrasados. Eran las 23 horas cuando finalmente logró salir del ambiente laboral, llevando consigo la esperanza de estar haciendo una diferencia. El camino a casa, normalmente tranquilo, fue interrumpido por un tráfico caótico debido a una obra inesperada en la vía principal de la ciudad, transformando lo que sería un viaje de 20 minutos en una odisea de más de una hora. Exhausta y frustrada, Andrea se encontró atrapada en el embotellamiento, cada minuto aumentando su deseo por el confort de su hogar. Después de un viaje que pareció interminable, la médica finalmente llegó a casa. La oscuridad envolvía su residencia, un indicio de que Juliano, su esposo, probablemente ya se había acostado. Silenciosamente, ella abrió la puerta, escuchando solo el suave clic de la cerradura al ceder a su toque. Un pasillo oscuro se extendía frente a ella, iluminado solo por la luz tenue que se filtraba por debajo de la puerta del dormitorio. Fue entonces cuando oyó, por primera vez, suave y casi imperceptible, el sonido de una risa femenina. Andrea se detuvo, el corazón acelerado, mientras su mente intentaba entender lo que sus oídos captaban. Dio un paso y luego otro, acercándose a la puerta del dormitorio de donde provenían los sonidos. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró para sí misma, incrédula. La voz de una mujer, clara y alegre, ahora se mezclaba con la de un hombre, no cualquier hombre, sino su esposo. «Ay, Yuyu, ven aquí, amorcito», la voz femenina lo llamaba. No podía ser, pensó ella, pero a medida que se acercaba, los sonidos se volvían inconfundibles, risas, conversaciones, la intimidad de un momento compartido. «Mi esposa nunca descubrirá sobre nosotros, mi amor», era la voz de Juliano, inconfundible y llena de una descarada que perforó el corazón de Andrea como una hoja helada. La ira la consumió, una tormenta hirviendo en su pecho, impulsándola a actuar. Con pasos firmes y decididos, la psiquiatra avanzó hasta la puerta del dormitorio y en un gesto de pura furia, la abrió de golpe, ya gritando: «¡Ah, sí! Mira aquí, cretino. Mira cómo descubro todo», y gritó, lista para enfrentar la traición que se desplegaba ante sus ojos, pero lo que encontró la hizo detenerse abruptamente. La habitación estaba envuelta en oscuridad, solo el contorno de la cama era perceptible bajo la luz tenue de los postes exteriores, y Juliano, su esposo, estaba allí, acurrucado en el sueño, cubierto por las mantas. No había rastros de ninguna otra presencia, ni señal de la voz femenina que ella estaba segura de haber oído. Perpleja, Andrea se quedó parada, intentando comprender la escena frente a ella. Juliano, despertado por el grito repentino de la mujer, se frotó los ojos somnolientos y la miró confundido. «¿Qué pasó, amor? ¿Por qué estás gritando?», preguntó, su voz cargada de sueño y sorpresa, completamente ajeno a la tormenta de emociones que azotaba a Andrea en ese instante. Aún afectada por la confusión y la adrenalina, ella miró a su esposo, que luchaba por mantener los ojos abiertos de tanto cansancio y deseaba volver a su estado de sueño anterior. El momento de tensión parecía disiparse, reemplazado por una calma incierta. Con la voz suave, aún temblorosa por las emociones, la médica habló: «Disculpa por haberte despertado, querido. Trabajas temprano mañana, y no quería estropear tu sueño, solo me confundí». Dejó que sus palabras se desvanecieran en el silencio de la habitación, una disculpa que llevaba más que el malestar de haberlo despertado, era una petición por haber dudado, aunque fuera momentáneamente, de la integridad del hombre con quien compartía su vida. Juliano murmuró algo ininteligible, una respuesta aún envuelta en el sueño, antes de girarse cómodamente y volver a sumergirse en la paz de sus sueños. Aún vestida con la ropa del hospital psiquiátrico, Andrea sintió una necesidad abrumadora de liberarse del peso del día. «Voy a tomar un baño, querido, y luego vengo a acostarme», dijo ella, más para sí misma que para él, como si prometiera intentar dejar atrás las sombras de duda traídas por la noche. El camino hasta el baño pareció más largo de lo usual, y cada paso resonaba con los pensamientos que giraban en su cabeza. El agua caliente de la ducha se vertía sobre ella como un manto, como si cada gota intentara limpiar no solo el cansancio físico,
sino también las incertidumbres que la perturbaban. Estoy segura de que lo oí hablar, ¿no es así? La pregunta se repetía en su mente como una melodía insistente que se negaba a ser silenciada por el sonido del agua. La lógica luchaba contra la emoción, la razón intentaba imponerse sobre la intuición. Debe ser solo agotamiento, eso es, intentó convencerse. Después de todo, el día había sido particularmente agotador, lleno de desafíos que exigieron no solo su experiencia profesional, sino también una dosis extra de empatía y paciencia. Hoy fue un día intenso, debo estar alucinando. Esta conclusión parecía traer algo de consuelo, una excusa plausible para lo que, de otra manera, sería inexplicable. Quizás el agotamiento le había jugado una mala pasada, haciéndola oír voces donde no había nadie, creando sombras donde solo existía la luz del amor y la confianza. Después del baño, envuelta en una sensación de calma, Andrea regresó a la habitación, moviéndose silenciosamente para no perturbar el tranquilo sueño de su marido. Se deslizó en la cama, acurrucándose junto a él en un abrazo reconfortante. En esa cercanía, dejó que el sueño la envolviera, ofreciendo una bienvenida escapada de las dudas que la atormentaban, ya que sabía que el día siguiente traería otro arduo día de trabajo como psiquiatra. Sin embargo, cosas extrañas comenzaron a suceder en los días siguientes. Parecía que cada día traía una secuencia de eventos que desafiaban cualquier lógica o explicación racional. Exhausta tras largas horas dedicadas a sus pacientes, Andrea regresaba a casa siempre en busca de refugio y confort. No obstante, lo que encontraba era una realidad que perturbaba su paz y agitaba aún más las turbulentas aguas de su matrimonio. Cada noche, como en un ciclo inquebrantable, la voz de una mujer resonaba por los pasillos de su casa, filtrándose por las grietas de la realidad de la médica de forma casi burlona. «Mi Yuyu, ven aquí y dame un beso», escuchaba decir a la mujer. Movida por una mezcla de rabia y desesperación, la psiquiatra abría la puerta del dormitorio con el corazón acelerado, solo para encontrar a Juliano solo. A veces él estaba allí, serenamente absorto en sus lecturas nocturnas o perdido en la pantalla luminosa de su celular, o otras veces entregado a los brazos de Morfeo, durmiendo un sueño profundo y despreocupado. La mujer ya no lo soportaba más. En una de esas ocasiones, tomada por una urgencia desesperada, Andrea registró la habitación en busca de la mujer que creía oír. Miró debajo de la cama, inspeccionó el interior del armario, con sus ojos recorriendo cada rincón, cada sombra, en busca de una invasora que nunca aparecía. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está ella, Juliano? La pregunta escapó de sus labios, teñida de una angustia creciente, mientras la atmósfera del cuarto se cargaba de un peso sombrío. La confusión y la sospecha se entrelazaban en su mente, tejiendo una tela que amenazaba con asfixiarla. El matrimonio de Andrea y Juliano, ya marcado por tormentas y desencuentros, se encontraba ahora en un estado de deterioro acelerado. Las peleas se habían vuelto constantes, y los malentendidos, un evento ineludible. Y para empeorar las cosas, él comenzó a llegar tarde a casa, a veces, envuelto en el aroma dulzón de un perfume floral, desencadenando una explosión de acusaciones y recriminaciones por parte de Andrea. ¿Y ese olor a perfume barato? Me estás engañando, ¿verdad, cretino? Andrea gritaba, la voz cargada de una convicción herida. Te has vuelto loca, mujer, retrucaba él, a la defensiva, sus palabras rebotadas con una mezcla de incredulidad e irritación. Sin embargo, en lo más profundo de su alma, la médica tenía una certeza inquebrantable de que algo estaba mal. Él está escondiendo algo de mí, de eso estoy segura, y voy a descubrir qué es. El hombre siempre afirmaba que ella estaba volviéndose loca y eso fue la gota que colmó el vaso. Sintiéndose acorralada y desacreditada en su propia casa, Andrea decidió actuar. Cansada de que su marido la llamara loca, tuvo una idea que cambiaría todo. Al día siguiente, determinada a resolver el misterio que perturbaba la paz de su hogar y al borde de un colapso por no saber dónde estaba la mujer que su esposo seguramente escondía, Andrea fue a una tienda de electrónica en las primeras horas de la mañana. Sus pasos eran firmes y cada movimiento reflejaba la decisión irrevocable que había tomado. Al navegar por los pasillos llenos de gadgets y soluciones tecnológicas, su mirada se fijó en su objetivo, una cámara oculta, lo suficientemente pequeña para pasar desapercibida, pero lo suficientemente poderosa para capturar la verdad que tanto ansiaba desvelar. Tras adquirir el dispositivo, la mujer organizó rápidamente la instalación con una urgencia que apenas podía contener. Explicó al instalador la importancia de ser discreto y rápido. Necesito que esto quede entre nosotros, enfatizó con seriedad en el tono, dejando claro que no había espacio para errores o demoras.
El profesional, comprendiendo la delicadeza de la situación, actuó con eficiencia, instalando la cámara en el cuarto de la pareja de manera que permaneciera oculta a los ojos inatentos. Obviamente, su marido ya había salido para trabajar cuando el servicio se completó y el instalador dejó la residencia. Con el corazón oprimido por la ansiedad y la expectativa, la mujer también partió. El turno en la clínica, que normalmente servía como una distracción bienvenida de sus problemas personales, ese día parecía solo un obstáculo entre ella y las respuestas que tanto buscaba. Durante todo el día, no podía desvincularse de los acontecimientos en su casa. Hoy descubro a usted y a esa mujer. Sé que la está escondiendo en algún lugar, repetía para sí misma como un mantra que la mantenía enfocada, a pesar del torbellino de emociones que la consumían. La idea de finalmente tener las pruebas necesarias para poder confrontar la situación que tanto la atormentaba con hechos irrefutables era, al mismo tiempo, aterradora e intensamente deseada. Ese cretino va a ver, hervía en su pecho con cada minuto que pasaba, una mezcla de miedo, esperanza y una determinación feroz. Cada caso que atendía y cada paciente que ayudaba servían solo como un recordatorio del papel que desempeñaba en su vida profesional, una buscadora de la verdad, alguien que se dedicaba a desvelar los misterios de la mente humana. Y ahora, esa búsqueda de la verdad se extendía a su propio hogar, su vida personal, donde el misterio más perturbador de todos esperaba ser revelado. No aguanto más, estoy ansiosa por volver a casa y revisar las grabaciones. Hoy no se escapará. Este pensamiento dominaba cada segundo de su turno, como una llama incesante que la guiaba a través de las horas hasta que finalmente pudiera enfrentar lo que la cámara oculta había registrado. Y así, a las 23 horas, finalmente llegó el momento de irse. Andrea, con el corazón latiendo al ritmo de la ansiedad que la consumía, corrió hacia su casa. La noche, ya parte de su rutina de misterios y sospechas, la recibió con el eco de la misma voz femenina que parecía emerger de las profundidades de su habitación. Sin dudarlo, invadió el espacio con determinación y rabia, gritando las palabras que estallaron de sus labios: ¿Dónde está esa zorra, Juliano? Ella gritó con una voz cargada de un desespero casi tangible al no ver a la mujer. Juliano, obviamente sentado en la cama con una expresión de perplejidad que rápidamente se transformó en frustración, respondió: ¿Otra vez esto, Andrea? No hay nadie aquí. La incredulidad en su voz solo alimentaba la furia de la esposa, que, armada con la certeza de sus sospechas, señaló el pequeño objeto que prometía revelar la verdad. Tengo pruebas, ¿ves allí? Es una cámara. Vamos a ver las imágenes, quiero ver. ¿Dónde está la cretina con la que estás durmiendo? ¿Dónde la estás escondiendo? Las palabras de la médica cortaban el aire, cada sílaba impregnada de un desafío que estaba determinada a ganar. Su esposo, en un intento desesperado por detener lo que seguía, se levantó corriendo e imploraba que ella reconsiderara, con sus súplicas formando un rastro sonoro que ella ignoraba mientras se dirigía al portátil. Ah, pero hoy demostraré esa traición, pensaba ella, mientras resoplaba con su respiración pesada que se mezclaba con la rapidez con que sus dedos intentaban iniciar la grabación. La expectativa crecía como un monstruo que se alimentaba de cada segundo de silencio antes de dar play. Y entonces las imágenes comenzaron a rodar, una ventana hacia la verdad que Andrea tanto buscaba. Pero entonces, ¿cómo es posible? Lo que sus ojos vieron la dejó paralizada, un escalofrío de terror y pavor recorrió su nuca. ¿Saben qué había en esas grabaciones? Nada, exactamente nada. No había nadie más que ella misma en ese cuarto, gritando al vacío, confrontando a alguien que no existía. ¿Dónde está Juliano? La realidad, tan sólida e indiscutible, empezaba a desmoronarse como arena entre sus dedos. Su mente estaba en un torbellino de confusión y negación y luchaba por aferrarse a cualquier vestigio de normalidad. La verdad la golpeó con la fuerza de un rayo. Andrea estaba completamente sola. La sala, el cuarto, la casa, todos vacíos, excepto por su presencia solitaria. Miró a su alrededor buscando a su esposo, y él no estaba allí. Fue en ese instante que recuerdos hace mucho reprimidos comenzaron a infiltrarse en su conciencia, sacando a la luz una realidad que su corazón se negaba a aceptar. Juliano, su amado esposo, había fallecido hace más de 10 años. Durante todo ese tiempo, ella solo había estado imaginando su presencia, en una negación desesperada de aceptar esa devastadora verdad. La médica comenzó a gritar, con su voz resonando por las paredes vacías de su residencia. No, no, no puede ser Juliano, gritaba.
Cada llamado por su nombre era un ruego para que la realidad se moldeara a su voluntad, para que la ilusión persistiera por un momento más. El nombre, cargado de dolor, amor y negación, era todo lo que quedaba en un mundo que de repente se había vuelto irreconocible. Mientras los gritos de Andrea llenaban el ambiente, una cacofonía de voces comenzó a emerger del vacío, palabras que parecían venir de lejos, pero que gradualmente se volvían más claras e insistentes. «Oh Dios mío, Andrea, Andrea, despierta, pásame el diazepam ahora para que se lo inyecte», resonaba una voz urgente, impregnada de una autoridad nacida de la preocupación y el profesionalismo. Luchando contra la niebla que se aferraba a su conciencia, la mujer forzó sus ojos a abrirse, encontrándose rodeada no por la oscuridad de su habitación, como pensaba que estaba soñando, sino por la luz blanca y estéril y los rostros preocupados de enfermeros vestidos de blanco. Ellos la aseguraban gentilmente, pero con firmeza, un mar de preocupación intentando anclarla a la realidad. Calma, estás bien», dijo uno de ellos, intentando transmitir una tranquilidad que la médica sentía faltar en cada fibra de su ser. «¿Qué? ¿Dónde está Juliano?», la pregunta salió frágil, como un hilo de voz que buscaba desesperadamente respuestas. En este mundo incierto, intercambiaron miradas significativas. «De nuevo esto, tenemos que avisar al doctor», dijeron, concluyendo que sería necesario aumentar las sesiones de ella con el doctor Nogueira, su psiquiatra. Fue entonces, con delicadeza y vacilación, que los enfermeros comenzaron a revelar a Andrea la verdad que ella se resistía a aceptar, una realidad tan sombría que amenazaba con destrozar lo que quedaba de su cordura. Resulta que Andrea había sido una renombrada psiquiatra en el pasado y vivía un matrimonio aparentemente feliz con Juliano desde los 20 años. Sin embargo, hace unos 10 años, un evento catastrófico cambió el curso de su vida para siempre. Ella sorprendió a su marido siendo infiel, llegó a casa y escuchó voces de él con otra mujer en su habitación, encontrándolos juntos en la cama, una escena que destrozó no solo su corazón sino también la realidad que conocía. Consumida por una furia incontrolable, Andrea abandonó la casa, pero el odio que hervía dentro de ella la llevó de vuelta, resultando en un acto impensable. En un momento de desesperación y venganza, cortó los frenos del coche de Juliano. Trágicamente, cuando le intentaba llevar a su amante, los frenos fallaron en una curva, resultando en un accidente fatal que los lanzó barranco abajo. La noticia de la muerte de Juliano, provocada por sus propias manos, empujó a la médica a un abismo de locura y desesperación. Incapaz de manejar la culpa y la pérdida, ella se sumergió en un estado psicológico tan grave que fue internada en la clínica donde trabajaba. Desde aquel día, han pasado 10 años luchando contra alucinaciones que siempre la transportaban de vuelta a ese día, donde revivía incesantemente el momento de la traición. Ahora quedaba claro que Andrea seguiría atrapada en este ciclo de culpa y delirio, condenada a permanecer bajo cuidado médico por el resto de sus días, un destino sellado por la sombra de sus actos pasados. Ella ahora permanecía a la deriva en un mar de desesperación y locura, siendo prisionera de su propia mente, ahora y para siempre. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo vídeo que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante.